Bueno, vamos arrancando. ¿Sí? Bueno, este cártel se llama Encuentro con la Psicosis. Bueno, tengo que decir, a propósito de lo que surgía recién en relación a las ausencias y demás cuestiones, es un cártel que lo componen 4 personas, ¿sí? Patricia Kaplan, que bueno, por una cuestión de un problema de salud no puede estar presente. Daniela Maidana, que bueno, por otras cuestiones tampoco puede estar presente. Y Elio Valdés y Osvaldo Croce. ¿Lo dije bien? ¿Le cedo la palabra entonces? ¿Quiere empezar? Bueno, hola, buenas tardes. Nosotros nos reunimos con este grupo hace muy poquito, comenzamos en junio, con una frecuencia quincenal, que bueno, justo tuvimos algunas interrupciones quizás ligadas al tema del periodo de vacaciones, algunas complicaciones que surgieron. Y estamos en un periodo como bastante incipiente de trabajo, bastante inicial, en el que apenas hemos podido realizar algunos pocos encuentros. En mi caso, y en el caso de la mayoría, es la primera vez que participamos en un cártel. La única que, claro, Patricia había participado, no nosotros. Así que bueno, nos estamos como un poco interiorizando en la cuestión metodológica, en la modalidad. Así que bueno, todavía estamos dándole forma. Por ejemplo, bueno, surgió la cuestión del +1 también, que todavía no lo tenemos definido. Así que bueno, más que nada tenemos como la problemática, que ha sido lo que converge y lo que permite que podamos encontrarnos. Cada uno viene como de un escenario de prácticas bastante disímiles. Bueno, por ahí con Daniela Maidana ya hemos trabajado desde hace algunos años juntos, así que bueno, hay algo en común, pero con Osvaldo, que se sumó en el tercer encuentro, no. Y bueno, y Patricia tiene un trabajo más institucional, social, y bueno, en este horizonte, y bueno, elegimos como un texto disparador, que ha sido de una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis, en el que hemos estado trabajando, quizá como un texto que permite interpelar a cada uno, digamos, en su práctica clínica y en nuestras lecturas sobre el tema. Nosotros hicimos como un breve escrito ahí sobre esto que venimos trabajando, pero que bueno, realmente es un trabajo como bastante inicial, y que bueno, nos confronta con un texto también sumamente complejo, en el que bueno, estamos en un intento de hacer un recorrido como bastante a la letra, y por el otro lado como cotejarlo con el recorrido de cada uno, por la experiencia con la que nos enfrentamos en estos años de práctica. Osvaldo, no sé si vos sos el último que se suma, si querés comentar un poco qué fue lo que te incitó a sumarte. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? Sí. Hola. Fue por invitación de Daniela Maidana, y una de las primeras cosas que me llamó la atención, o que me llevó a la experiencia, fue la falta de experiencia de no haber hecho nunca la experiencia de un cártel. Y que hacía tiempo que venía con ganas y no coincidía en horarios o en tiempos. Y como este cártel y la temática me interesaba también, porque no solo una cuestión horaria o de experiencia,
creo que la cuestión de la psicosis, al menos para mí, es muy atractiva y me llena de preguntas, digamos, más que nada. Así que bueno, más o menos eso. No participé nunca, solamente de una reunión virtual que tuvimos donde se habló poco y nada, en realidad se trabajó mucho poco y nada, pero es como que el próximo encuentro va a ser mi bautismo dentro del cárcel, digamos, ¿no? Un poco no, y después Bueno. hay un texto que ahora no sé, yo lo voy a leer. Sí. Bueno, yo escribí como una pequeña introducción, como para plantear un poco el eje de nuestro trabajo. Bueno, nuestra intención con el inicio de este cártel es la de intercambiar algunos puntos de vista y experiencias sobre el recorrido de cada uno en relación con el trabajo en el campo de la psicosis. Cada uno de los miembros del grupo está atravesado de una manera diversa por la temática, algunos quizás en un campo que tiene que ver con las infancias, otros con adolescentes y adultos, y también con diferencias en la modalidad de la práctica, algunos desde el consultorio privado, otros desde un dispositivo grupal e institucional. El intercambio de esta multiplicidad de experiencias tan disímiles nos llevó a tener una serie de nutridos diálogos en el que, a pesar de las diferencias de casos, de campo y de posiciones de lectura clínica, logramos rápidamente hallar una serie importante de puntos en común. Ninguno de los que ha trabajado en este campo ha podido pasar por esta práctica sin encontrarse con esta situación angustiosa de un encuentro con un sujeto con características profundamente enigmáticas y singulares, radicalmente otro. Elegimos como eje del trabajo la puesta en común de ciertos episodios ligados a esta angustia, a la incertidumbre ante ciertas situaciones que nos han desbordado y nos han disparado preguntas. Esto nos condujo a iniciar un recorrido sin perder este eje e interactuar con los conceptos no desde una perspectiva de sistematización, es decir, de traducir una serie de recortes clínicos en conceptos consagrados, sino desde el lugar en el que nos encontramos como analistas en ese instante donde nuestros conceptos nos resultan insuficientes para poder responder ante estas preguntas que surgen en la práctica. Desde esta perspectiva, en estos pocos encuentros que hemos podido realizar, elegimos como texto disparador el escrito de una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis. Es un texto que, lejos de ser rápidamente esclarecedor, nos llevó a encontrarnos, como es habitual en la lectura de Lacan, en un terreno de constantes marchas y contramarchas, de tener que recurrir a otros textos externos para poder comprender algunas categorías que el escrito nos plantea, en el intento de realizar un acercamiento al texto en la modalidad de lectura a la letra. Estas constantes detenciones nos han llevado en reiteradas ocasiones a realizar algunos comentarios acerca de nuestras experiencias clínicas, también apelar a textos literarios, películas, y desde allí echar un destello de luz sobre algunos fragmentos de este arduo texto. Consideramos que es un escrito muy valioso como punto de partida por toda la densidad conceptual que posee y por el contundente posicionamiento clínico que expresa tan a viva voz, en su intento de demarcar una clínica orientada desde la experiencia freudiana respecto de otro tipo de prácticas de las que aún hoy sobreviven ciertos remanentes, en determinados postulados de ciencia y mercado que pretenden una objetivación de los tratamientos y una anulación de la historia, el discurso, la singularidad y los recursos del sujeto ante la experiencia de la psicosis. Nos encontramos en una etapa inicial del texto en el que solo hemos podido concertar algunos pocos encuentros y hemos recorrido los dos primeros puntos del primer apartado, así que el camino que queda es aún muy largo. Intentamos mantener esta perspectiva para seguir interpelando al escrito y desde allí cada uno realizar su recorrido particular de lectura y apropiación clínica. Bueno, esa es la introducción que escribí yo y bueno, y tengo acá lo que escribió Patricia, que envió en su nombre porque no iba a poder estar. No se nos ocurrió esta alternativa del video que me parece sumamente práctica. Se nos pasó totalmente por alto.
esto es lo que escribe Patricia. Aquí estamos, Daniela, Eli, Osvaldo y quien les escribe, atravesados por avatares, pero presentes para dialogar. El nombre del cártel me convoca con la intención de ir hacia el encuentro a la letra de Freud y Lacan, y por tal motivo el comienzo propuesto de una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis. Recién en los comienzos, es referencia fundamental para orientarnos sobre lo que Lacan nos deja de su retorno al texto freudiano, que requiere de una lectura puntillosa. Apenas comenzado el primer apartado, hacia Freud, Lacan hace una referencia a la escolástica, manteniendo una posición crítica frente a las teorías psiquiátricas y filosóficas en su abordaje de la percepción y del fenómeno alucinatorio. Es destacable el análisis que Lacan hace de la relación del percipiens y el perceptum, términos de la tradición escolástica, a partir del significante y del sujeto constituido por la cadena significante. La percepción no es previa, dice Lacan, tiene estructura de lenguaje. Por último, quiero detenerme en el título del texto que venimos abordando, de una cuestión preliminar. Da cuenta de un movimiento, pero sobre todo me interroga el uso de la palabra cuestión mencionada en el seminario 3, la psicosis, diciendo que allí no puede hablarse de entrada de un tratamiento de la psicosis en Freud. Luego, a todo tratamiento posible. Es adelantarse a lo que dirá posteriormente. ¿Qué nos indica lo posible? Hasta aquí he podido llegar en este incipiente comienzo. Hasta el próximo encuentro. Bueno, eso es lo que escribe Patricia. Y bueno, son más o menos los ejes que hemos podido pensar. Un poco el inicio del escrito, donde Lacan marca muy claramente una forma de ubicar al psicoanálisis y sobre todo al psicoanálisis freudiano en contraposición con ciertas tradiciones que engloba de manera general, que tienen que ver con la filosofía, con la metafísica, con algunas psicologías y con la psiquiatría, para ubicar algo específico del psicoanálisis y de la pregunta freudiana que tiene que ver con el sujeto y no con una cuestión, bueno, en esto que decía Patricia, ¿no? de atenernos a la relación del perceptum y el percipiens, ¿no? Como una cuestión de que hubiera una falla a nivel de la percepción o de la decodificación de la percepción, sino poner justamente el eje en el concepto del sujeto, de la cadena significante, de las posibilidades de significación del sujeto, y bueno, y cómo desde allí va dando un campo sumamente específico, que no corriéndose, por ejemplo, de esta perspectiva clásica de la alucinación como una percepción sin objeto, ¿no? Como para ir a un terreno mucho más específico y nuestro, que creo que nos permite tomar otro tipo de elementos de trabajo, y que sin embargo también en esta discusión que hemos tenido nos hemos encontrado con que varias veces en nuestro trabajo con la psicosis aparecen de nuevo varias de estas cuestiones, como esta apelación a cierto concepto de la realidad, ¿no? Como para dar cuenta de algún episodio de un paciente de estas características, ¿no? Como por ejemplo, para pensar qué determinó o qué ocasionó determinada reacción. Muchas veces terminamos como cayendo en este concepto que parece tan práctico, ¿no? de esto de la realidad, y perdiendo de vista esta significación tan singular que cada uno de estos sujetos le da a esos elementos. Hay como una idea así como bastante dominante, ¿no? de esta pregnancia del realismo
y que nos lleva a veces a empantanarnos intentando pedir al sujeto que rinda cuenta de algo que quizás no tiene los elementos para hacer, o también en un exceso nuestro, como muchas veces remitir a esta idea de realidad como que fuera la misma realidad la nuestra que la que ellos se representan. Así que bueno, en principio tiene que ver con eso, con cómo el texto nos ha resultado como bastante disparador de determinadas cuestiones del recorrido de cada uno, y bueno, iremos viendo en el futuro cómo cada uno va recortando, digamos, la especificidad de su lectura y cómo lo va encadenando con su práctica. Así que bueno, esperemos que la próxima podamos estar los 4 y ya con un camino más allanado. Bueno, muchas gracias. A mí me parece muy interesante esto que vos decís de una práctica donde los conceptos son insuficientes. Muy interesante, porque en realidad creo que en todas las prácticas los conceptos son insuficientes, pero probablemente en la psicosis hay algo de otredad. Bueno, decía que existe otro radical, creo que dijiste algo así, donde hay como una cosa más radical. Y en ese sentido me parece interesante que esto, tolerar esa alianza, digamos, esa separación, esa incompletud entre la teoría y la práctica, aunque ustedes desarrollen alguna teoría, que es otra cosa, ¿no? Claro. Sí. Más que nada esta situación de que hay un... Bueno, por ejemplo, mi práctica en relación con la psicosis tiene que ver con un trabajo más en instituciones, y donde, bueno, eso te brinda como la posibilidad de contar con otros justamente ante esta insuficiencia. Y bueno, y pasa muy seguido, digamos, que quizá no solo insuficiencia a nivel del saber, sino del saber hacer también. Muchas veces uno termina recurriendo a un profesional de un área totalmente distinta, y que logra, por ejemplo, una intervención que quizá no se nos hubiera ocurrido, y que por ahí a nosotros nos toca reapropiarnos conceptualmente de los efectos de esa intervención de este otro terapeuta, como para ir construyendo un trabajo clínico, un proyecto de tratamiento en función de eso. Yo creo que hay situaciones de mucho desborde que por ahí exceden lo que sucede, por ejemplo, en la práctica con la neurosis en general, por lo menos en el consultorio, donde hay una cuestión ahí de urgencia que se pone muy en juego, de un goce quizá difícil de organizar, de ordenar, y en esta cuestión ahí como de mucha perentoriedad pulsional, mucha compulsión frente a, y donde se trata de un tipo de repetición que quizás no es el de la repetición sintomática, y que bueno, que muchas veces toda esta serie de situaciones como que nos ubica en un momento de mucha, sí, o sea, de insuficiencia y de cierta angustia, y que creo que eso es lo que de alguna manera moviliza la manera de recorrer los textos, por lo menos es la idea de trabajar desde allí.
parece absolutamente valiente. Me parece absolutamente valiente esto de disponerse, prestarse para atender gente que está atravesando la psicosis. Y que esto que hace una diferencia importante con la neurosis es que más de una vez obliga a armar un artificio, ¿no? Que es lo que ustedes hacen con otros que los puedan acompañar en eso. Y esta es una diferencia importante con lo que por ahí Lacan dice: no hay que cuidar al paciente. Ustedes no están cuidando, sino que están armando el artificio que permita escucharlo, intervenir. Digo, hay una diferencia entre artificio y cuidado. Bueno, no sé si querés decir algo en relación a eso, que a mí se me ocurrió. Y después esta cuestión de que no lo van a encontrar en la teoría. Bueno, también lo tenemos en todo, porque la teoría siempre es a posteriori. Según uno pone el cuerpo con cierta, y la escucha, pues sobre todo, con una posición, con una ética, pero la teoría viene a posteriori, ¿no? Claro. Lo que pasa es que se entiende que ante la desorientación o la preocupación importante que surge a partir de la psicosis, está siempre la ilusión que a lo mejor en algún lugar hay alguien que pudo enfrentar una situación parecida, que ayuda a pensar, que ayuda a trabajar, ¿no? Bueno, eso nada más. Y agradecerles que a pesar de todas las dificultades que tuvo el cártel, ustedes estén aquí. Eso mismo, sí. Yo cuando dijiste valentía creí que ibas a decir eso. Pero la valentía que implica atender a un paciente psicótico en crisis, esto. No lo tomamos como tampoco algo tan peligroso. No sé. Pero no han retrocedido bueno. de la psicosis. No lo he Respecto de esto del artificio y del cuidado, sí, también me parece como algo interesante, porque yo creo que de alguna manera uno, si bien esto quizás tiene que ver con una teoría más posterior, quizá en relación a la enseñanza de Lacan, creo que es muy valioso, digamos, esto de que yo creo que en gran parte tiene que ver con posibilitar que el sujeto construya un elemento del cual aferrarse y poder sostenerse frente a este otro que lo deja tan desprotegido. En mi caso, por ejemplo, en mi práctica tiene que ver bastante con la música y con el arte, digamos. Si bien yo trabajo desde el psicoanálisis, siempre he tenido como una búsqueda más que nada por la música y como un elemento que muchas veces permite el surgimiento de algo que tiene que ver con el nombre propio, con la singularidad, ¿no? Con el animarse a producir algo frente a una serie de situaciones que demarcan que alguien está incapacitado en relación a una serie de cosas, quizá por efecto de algún diagnóstico, por efecto de una sociedad que de alguna manera delimita que quede por fuera de determinados circuitos, y creo que esa función de crear ese artificio en el cual el sujeto pueda sentirse capaz y encontrar otra forma también de una satisfacción, de goce que no pase por la compulsión y por la estereotipia, me parece que es algo fundamental. Armar otra escena. Claro. Ir por la otra escena.